8, el adverbio. Estas unidades, bueno, ya son un poco más resumidas, ¿ya? Si se fijan los puntos, ya no son tan desglosados, ¿no es cierto? No hay mucho que explicar, pero sí necesitamos saber el adverbio en qué consiste. Como les indiqué, todos se relacionan entre sí y se van a dar cuenta que muchos de los adverbios también funcionan en temas de los sustantivos, en los adjetivos, en los verbos y todo lo que hemos podido ver hasta el momento. Bien, bueno, el adverbio vamos a ver definición, morfología, tal cual hemos visto los demás. En este caso también hay un apócope. Ya vimos que significaba apócope, el acortamiento de las palabras, la pérdida de alguna letra o alguna morfología de alguna palabra. Morfema. En el caso del significado, veremos la clasificación. Tiene dos solamente: las funciones, el uso y las locuciones adverbiales. Bien. Bueno, vamos a empezar con la definición. Se define al adverbio tradicionalmente como una palabra que modifica el verbo, puesto que lo acompaña antepuesto o pospuesto para indicar tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación, negación o relación. Bajo esos términos podemos ver cuál es la morfología. Desde el punto de vista morfológico, el adverbio presenta una forma diversa y es considerado una palabra invariable porque no admite ninguna clase de morfema flexivo, ni de género, ni de número. Sin embargo, esta afirmación también hace alusión de que hay algunos que sí, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Siendo añadido un sufijo, puede ser un superlativo, etcétera, que vamos a ver enseguida, ¿ya? El ejemplo del caso de los adverbios que son invariables nos dice que tenemos el yo hablo hoy. Ese es el ejemplo. El hoy vendría a ser la palabra que no acepta modificación en el interior de su estructura, por tratarse justamente de un adverbio. Ahora, lo mismo sucede con otras palabras como en el caso de allá, lentamente, aquí, bastante, bien, mal, etc. Utilizando el ejemplo del yo hablo, ¿no es cierto? Si vemos en el cuadro dice yo hablo, ¿no es cierto? Y podemos utilizar cualquiera de estos adverbios sin hacer ninguna modificación. Bien, hablando del yo soy el que estoy indicando la oración, ¿no? Yo hablo hoy, yo hablo lentamente, yo hablo aquí, yo hablo bastante, yo hablo adelante, yo hablo bien, yo hablo mal, yo hablo ahora, yo hablo más. En este ejemplo vemos que ninguno de los adverbios de los que ustedes ven aquí le puede aumentar ni quitar nada porque son palabras invariables. Sin embargo, ¿ya? A pesar de que el adverbio es categoría gramatical invariable, ¿ya? Está clasificado así, ¿ya? Como una categoría de palabras invariables, ¿ya? Hay algunos casos, ¿ya? En el uso, dice uso corriente porque es como normalmente se escucha en el habla, ¿ya? Tienen variantes. Tenemos 4 incisos en los cuales mencionamos el adverbio con sufijo apreciativo diminutivos. O sea, una apreciación diminutiva, como dice aquí, prontito, cerquita, apuradito, arribita, ¿no es cierto? Es una apreciación en diminutivo. Vimos el tema de diminutivo, ¿no es cierto? Cuando estuvimos viendo el tema de sustantivos. Bien, entonces de esa forma puede cambiar la palabra, ¿no es cierto? Como estuvimos viendo en el ejemplo por aquí, ¿no es cierto? Aquí vemos sin modificación, pero aquí vemos sí, si le añadimos perdón, un segundo, vamos a omitir a algunas personas. ¿Ya? Si le añadimos un sufijo apreciativo en diminutivo. ¿Bien? Por ejemplo, aquí yo marqué la palabra ahorita, ¿no es cierto? Y en el anterior cuadro veíamos que la palabra era ahora, ¿no es cierto? Pero aquí está siendo flexivo y admite modificación, pero cuando está en diminutivo. Añadirle un sufijo diminutivo. Bien. Ahora, nos dice que otros sufren un acortamiento
o apócope, como ya vimos, en ciertas posiciones. Por ejemplo, en la palabra mucho, ¿ya? En el adverbio mucho, cuando va junto a un adjetivo o a otros adverbios, se convierte en la palabra muy. Por ejemplo, aquí dice, le quedó, ¿ya? Muy elegante, dice, ¿no? No decimos le quedó mucho, ¿no es cierto? Es un error gramatical que normalmente este error no lo cometemos nosotros porque conocemos las palabras, el léxico en español, ¿no? Más que todo lo cometen las personas que no conocen el léxico o el habla español nativo, ¿no es cierto? Seguramente han de haber escuchado muchas personas que aprenden el español y dicen la palabra mucho en lugar de la palabra muy, ¿no? Entonces es diferente, ¿ya? Por eso existen muchos de estos temas gramaticales en español más que en el idioma, por ejemplo, inglés, ¿no es cierto? Bueno, es muchas más palabras, ¿no es cierto? Y realmente a las personas que quieren aprender español les cuesta mucho más que digamos nosotros que estamos acostumbrados al español a aprender, por ejemplo, inglés, ¿ya? Y es justamente por estas variaciones de las palabras, dependiendo del contexto, tiempo, modo, y verbo y ubicación o posición, como dice ahí, en la que lo estemos hablando, ¿ya? El español es un idioma, no digo difícil, pero sí extenso para aprender. Bien. Ahora, nos dice que bueno, el ejemplo decía, le quedó muy elegante el traje que llevaba puesto, dice, ¿no? Otro dice, escribe muy bien para la edad que tiene, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos cambiar un poco estas palabras, tendríamos que añadir otros tipos de adverbios sin modificación, ¿no es cierto? Para poder solamente cambiar, en el caso del segundo ejemplo, que dice, escribe muy bien, dice, para la edad que tiene. Podríamos, si quisiéramos utilizar la palabra mucho, decía, escribe mucho y bastante, no se olviden mucho, bastante, ¿no? Escribe mucho y bastante bien para la edad que tiene. Ahí sí podremos no hacer la conjugación y mantener, ¿no es cierto?, la palabra mucho y la palabra bastante dentro de adverbios sin modificación. Pero vemos que la palabra funciona de esta manera o la oración con esta palabra, muy. En el caso de añadir un sufijo mente, que ya lo hemos visto también, que prácticamente significa de manera que, ¿no es cierto? Se han formado, por decir, muchísimos adverbios, los mismos están formados por un adjetivo, sufijo, ¿ya? Mente, en este caso, segundo. Perdón, ya. Ok, bueno, les decía, formando, dice, un adjetivo más el sufijo mente, por ejemplo, aquí tenemos lenta, ¿ya? Y mente. Juntamos y vemos una palabra, ¿no es cierto? Con este sufijo formamos lentamente. El ejemplo también puede decir, te lo explico lentamente o te lo explico ligeramente, ¿no es cierto? No va con guión, ¿no es cierto? Pero sí forman una palabra. ¿Bien? Ok. El otro nos dice, al igual que el adjetivo, pueden algunos adverbios admitir el grado comparativo. Vimos el tema de comparación, ¿no es cierto? En este caso vemos más lejos que o menos cerca que, tan pronto como, más arriba que, ¿no es cierto? Vemos los adjetivos haciendo la comparación. Lo mismo vimos en el tema de los adjetivos, ¿no es cierto? Y hacíamos comparaciones, perdón. Ok, ya. Hacíamos comparaciones, ¿recuerdan? De, por ejemplo, queríamos ver dos personas que hagan la tarea, ¿no es cierto? O en el caso de que mis funciones son mucho más, decía, importantes que las tuyas, ¿no es cierto? Hacíamos una especie de comparación. En este caso también en los adverbios funciona de la misma forma.
¿ya? También se hace en superlativo. No se olviden que los superlativos veíamos que se aumentábamos los ísimos o ísimo o ísimas o ísima, ¿no es cierto? Y formábamos palabras como lejísimo o cerquísima, como muestran los ejemplos. Algunos casos también tienen el sufijo mente, de la forma en superlativo, clarísimamente o malísimamente. ¿Bien? En lugar de escribir directamente clarísimo o malísimo, ¿no es cierto? Bien, funciona también de esa forma. Ahora, en el caso de los apócopes, ¿ya? Igual que los adjetivos, admiten acortamiento porque pierden al final pierden al final una letra, digámoslo así, o un sonido, o un grupo de ellos, como en el caso de los adverbios mucho, tanto y solamente. Veamos los tres. En el caso de mucho, ya vimos que se apocopa para muy, cuando está antepuesto a un adjetivo. Dice, la vi muy contenta en el parque. No decimos la vi mucho, ¿no es cierto? Cuando está delante de un participio, se quedó muy asustado, ¿no es cierto? No se olviden el participio cuando hablamos de acciones acabadas, ¿no es cierto? Como si estuviéramos hablando de un pasado en acción presente. Muy bien, dice, se quedó muy asustado ante la evidencia. Cuando está ante un adverbio, habló muy bien de ti. Vemos que cambia, ¿no es cierto? Ya no es habló mucho bien de ti. Eso otra cosa. Bien. En el caso de el adverbio tanto, adopta la forma apocopada tan delante de adjetivo. Estaba tan cansada que me dormí rápido. Entonces, estas palabras que vemos aquí vienen a ser adverbios, ¿no es cierto? Pero en forma apócope, ¿ya? Debido a que tienen un cambio de formulación de oraciones. ¿Ok? Ahora, también está ante un adverbio que dice, no me gusta que salgas hasta tan tarde. Bien, está antes, ¿no es cierto? Ahora, no se apocopa cuando modifica a verbos. Dice, vuelva a tocar esa canción que tanto me gusta. Se mantiene, ¿no es cierto? Bien. Tampoco cuando va precedido del indefinido un. Dice, de tanto gritar quedó fónica. No se olviden que hablamos de tanto, ¿no es cierto? No sé si me están siguiendo. ¿Está correcto? Sí, listo. Bien. Ok. Cuando va delante de un participio, ¿ya? Mismo caso de mucho. Dice, ese libro es un tanto aburrido. Participio, cosa acabada que viene del pasado a presente, ¿no es cierto? Estoy hablando y al indicar esta oración es un tanto, se mantiene, ¿no es cierto? Aburrido, dice, ¿no? Y en el contexto de la oración hacemos alusión de que ya yo leí ese libro y ya sé a qué se refiere, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de solamente, en cualquier posición dice, solo, que, o sea, solamente sea el apócope a solo, ¿ya? Solo quedó una persona esperando en la puerta.
Eso conforme a la reforma ortográfica de la Real Academia de la Lengua Española de diciembre del 2010, ya no es necesario colocarle una tilde a ese solo. ¿Bien? Ok. Segundo. Bien. Ahora veamos el significado. Desde el punto de vista semántico, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de su significado, el adverbio es la palabra que indica lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y relación. La clasificación de los adverbios nos dice es tal la heterogeneidad de esta categoría gramatical que para los gramáticos no es fácil establecer una clase que agrupen a todos ellos. De ahí que existen diversos criterios para clasificarlos. Ahora, según cómo se va a clasificar, como se ha clasificado en el tema del texto, ¿ya? Se van a clasificar o se van a estudiar la clasificación semántica, ¿ya? Tenemos, según ella, los adverbios son fundamentalmente de dos clases, ¿bien? Unos son los calificativos y los otros son los determinativos, ¿bien? No se olviden que pueden existir otros tipos de clasificaciones de los adverbios, pero los que se van a tomar en cuenta son estos, ¿bien? Para que tomen en cuenta en caso de necesitar información extra, ya busquen la información que tenga la clasificación de los adverbios en estos dos tipos. Bien. Los calificativos. Nos dice que son los encargados de precisar el significado de la palabra acompañada. Nos dice el ejemplo, la autoridad castigó duramente a los intransigentes. Dice, da una precisión al significado, ¿no es cierto? Por decir, si quitáramos ese adverbio, diríamos la autoridad castigó a los intransigentes. Al decir duramente, ¿no es cierto? Le estamos dando una precisión al significado de castigo, ¿no es cierto? Podríamos cambiar eso y podríamos decir la autoridad castigó sabiamente a los intransigentes. O la autoridad castigó levemente a los intransigentes. Ahí estamos dando una precisión del significado de la palabra castigo, ¿no es cierto? Estamos indicando si se les castigó duro, si se les castigó leve, si se les castigó como debieran, ¿no es cierto? Le estamos dando una precisión a esa palabra castigo. A eso se refiere en el caso de los adverbios calificativos. Nos dicen que indican lugar, tiempo, modo, cantidad. En este caso, en el ejemplo, estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál de ellos estamos hablando? ¿Lugar, tiempo, modo o cantidad? ¿Nadie? Creo que ya ¿Lo puedo dar, puedo. por favor? Les decía, en el ejemplo que dice la autoridad castigó duramente a los intransigentes, este adverbio está indicando lugar, tiempo, modo o cantidad. El modo. El modo. A ver, ¿qué dicen los demás? Creo que ya pudo Sí. conectarse Betty González, ¿no? ¿Está presente? Sí, dicen buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo pudo conectarse? Otra vez con otro dispositivo, le dicen. Ah, ya. Bueno. Bueno, me parece que tendría que cambiar mis clases, pero tengo que cambiar totalmente. No, no, Así que tranquilo nomás. quisiera, eso le iba a decir, Ya, quería pedir que por favor vea alguna forma de poder conectarse para no tener que cambiar todo el formato que ya lo tengo estructurado, bueno, hasta la última clase, ¿no? Eh, sí, ya, dicen. bueno, va a Tranquilo disculpar de nomás. todas formas que no les cause inconvenientes a nadie. Ya, bueno, volviendo al ejemplo, nos decía el adverbio calificativo duramente. ¿Qué nos dicen? A ver, para hacerlo más fácil,
¿Es modo o cantidad? Cuando decimos Modo, porque duramente. está diciendo el modo en que lo están castigando. ¿Ya? ¿Qué Es dicen la los demás? manera en que lo están castigando. ¿Están de acuerdo los demás o no? ¿Es modo o es cantidad? A ver, ¿qué dicen los demás? Yo creo que sí, Listen. Modo. En modo, listen. Sí. Modo. Ya. Ok. Perfecto. Está bien. Entonces quiere decir que se entiende, ¿no es cierto? Se entiende. Entonces, ¿a qué se refiere el adverbio? Bien. Ok. Perfecto. Nos dice, se los reconoce porque responden a preguntas dónde, cuándo, cómo y cuánto. Tenemos todos los incisos. Nos dice, cuando indica lugar. Tenemos los adverbios abajo, acá, adelante, adentro, adonde, afuera, allí, alrededor, allí, allá, arriba, aquí, atrás, ¿no es cierto? Tenemos una serie de adverbios ahí que indican un lugar, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, todos indican un lugar, o sea, lejos, ¿no es cierto? Debajo, delante, detrás, todos indican un lugar. ¿Bien? En el caso de tiempo, ya tenemos ahí todo, nos dice antes, ahora, anoche, anteayer, aún, ayer, después, entonces, entre tanto, hoy, como ya vimos el ejemplo, no sé, todos estos indican un tiempo, ¿bien? En el caso del modo, aquí vamos a ver, nos dice, tenemos el así, asimismo, aprisa, bien, como, deprisa, despacio, incluso, inclusivo, infraganti, mal, mejor, peor, salvo, según, solo, tal, y los que terminan en mente, ágilmente, dulcemente, excesivamente, fácilmente, rápidamente, solamente, tranquilamente, duramente, ¿no es cierto? Bien. En el caso de cantidad, algo, apenas, bastante, casi, cuánto, de más, demasiado, más, menos, medio, mucho o muy, no se olviden el cambio, nada, tanto, no se olviden el cambio, tan, poco, salvo, siquiera, suficiente, y cierto que tienen acabación en el sufijo mente, completamente, escasamente, parcialmente, totalmente, ¿ya? En el caso de la palabra salvo, tiene algún tipo de condicionante que lo vamos a ver al final del tema. Bien. Entonces, se entiende, ¿no es cierto?, a qué nos referimos en el caso de los calificativos. Le damos una precisión de significado a la palabra a la cual está precedida, ¿no es cierto? Si bien podemos formar, a ver, ¿quién puede formar? A ver, veamos ejemplos, a ver, formemos ejemplos para que quede más claro. Si hacemos alusión a un lugar, por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo con cualquiera de estos, estos adverbios que vemos aquí? A ver. El gato está debajo de la mesa. El gato está Debajo de la mesa. debajo de la mesa. Ya. A ver, ¿qué Puede dicen los demás? ser afuera está lloviendo. Afuera está lloviendo. Ya. ¿Qué más? A ver. ¿Quién más? Allá está ese restaurante. Allá está ese restaurante. Bueno, no estás, bueno, podría ser, pero está haciendo como alusión a una preposición, porque está indicando el allá al iniciar, ¿no? Pero sí, Ay, me chipé, disculpe. o sea, no se olviden que tratamos de darle
una cierta precisión a lo que estamos tratando de indicar, ¿no? Como el ejemplo que dice, ¿no? Estamos dando de precisar, por decir, el castigo, en este caso el ejemplo, ¿no es cierto? Tratamos de dar una precisión de algo. Te puede ser, voy a ver cómo hago el trabajo. Voy a ver. Espera, no. Eso no es eso. No. Solo ejemplos con lugar, Lice. Primero lugar, veamos. Para que quede claro, ponemos el La- tiempo. Las llaves están encima de la mesa, puede ser. Las llaves están encima de la mesa, ¿sí? Es un ejemplo más claro, ¿no es cierto? Porque quitamos eso y decimos las llaves están en la mesa, podríamos decir, ¿no? Al decir encima ya vemos, ¿no es cierto? O las llaves están encima por decir, de la cómoda, ¿no es cierto? Ya no buscamos en cajones, estamos dando una cierta especificación de dónde se encuentran, ¿no es cierto? Estamos dando un lugar, ¿no es cierto? Bien, Ya. ese es más explicativo. ¿Quién más? A ver, uno más. ¿Se cayó ahí adelante? Se cayó ahí adelante. Ujú. Ya, sí, podría ser. No es tan apreciativo, no es tan preciso, pero sí se puede utilizar de esa manera. ¿Ya? O ven aquí ahora mismo. O sea, ven ahora mismo. Ven ahora mismo. Pero no está. Ven aquí mismo. O sea, ven aquí ahora mismo. Sí, ese sí podría ser. Porque está Ya. indicando dónde, ¿no es cierto? Bien. Ujú. Podríamos decir ven ahora mismo, ¿no es cierto? Sí. Ahí sí está dando una cierta especificación. ¿Ya? Cierta precisión del lugar. Bien. Me parece que con eso se entiende, creo, ¿no? A pesar de que tal vez se le está un poquito complicando entender, ¿no es cierto?, dónde va. Pero no se olviden que lo que buscamos es dar cierta precisión del lugar. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, de esa manera se utiliza el tema de los adverbios. ¿Ya? No se olviden que cuando damos estos ejemplos, tratamos de dar cierta precisión. Por ejemplo, a ver, si utilizo, a ver, cualquiera de ellos de lugar e indicara, por decir, a ver, ¿qué le puedo decir? Por decir, celular, digamos, ¿no? Mi celular se encuentra detrás, puedo decir, detrás del cajón, puedo decir, ¿no? ¿no? Alguna precisión del lugar, ¿me entienden? Si bien puedo decir mi celular está por el cajón, si yo digo detrás del cajón, ya yo estoy dando una cierta precisión de dónde ir a buscar, ¿no es cierto? Es como que yo le estoy diciendo, búscamelo, mi celular está por allá, puedo decir, ¿no es cierto? Al decir por allá, quiere decir que visualmente yo le estoy indicando por dónde, ¿no es cierto? Le estoy dando un lugar. Si utilizo otro adverbio, le puedo decir se encuentra detrás de esa caja, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo le estoy dando cierta precisión al significado del lugar de donde se encuentra el objeto, en este caso, ¿no? ¿Ya? Es eso lo que se busca en el tema lugar, ¿ya? En el caso de los demás funciona de la misma manera. En el caso de tiempo, ¿no es cierto? Cuando le damos un tiempo específico, ¿no es cierto? Por decir, si le digo,
nos vemos, mañana, por ejemplo, le digo, ¿no? En la mañana, ¿no es cierto? O nos vemos mañana en mi casa. Si yo le digo, nos vemos en mi casa, no le estoy indicando un tiempo, ¿no es cierto? Él puede aparecer hoy día o de aquí a 2 días, ¿no es cierto? En cambio, si le digo, nos vemos mañana en mi casa, ya yo le estoy dando una cierta apreciación del tiempo en el que quiero que nos encontremos. Obviamente ya adentra un poquito más en el tema de complementos directos o indirectos, en cómo indicar una hora o un tiempo del día, ¿no es cierto? O el indirecto de hacer la pregunta de a qué hora nos encontramos, etcétera, ¿no es cierto? Pero ya le damos una cierta precisión. La mismo es el tema del modo, ¿no es cierto? Como el ejemplo que estamos viendo ahí arriba, ¿no es cierto? Ya lo explicamos un poco. Ahora, en el caso de cantidad, ¿ya? También damos, si se dan cuenta, una cierta apreciación, cierta precisión de lo que tratamos de explicar, ¿no es cierto? Por decir, si utilizamos un ejemplo, podemos decir, estoy bastante contento de realizar las clases de lenguaje, ¿no? Podría decir, estoy contento de realizar las clases de lenguaje. Ya le doy cierta precisión de cantidad, ¿no es cierto? A contento, ¿no es cierto? De esa manera se utiliza esto, ¿ok? Espero que haya quedado claro esta parte. Ahora, veamos lo que les mencionaba hace un momento. Nos dice la nota, las palabras salvo y excepto, en unos casos están como adverbio, en otros como preposición, ¿ya? Es por eso que hace un momento le decía a su compañero, algunos pues, cambian, ¿no es cierto?, de posición y vienen a ser otro tipo de palabra. Ahora, en el caso de total, dice, puede aparecer como adverbio con el significado en resumen o en conclusión. Total, lo mejor es dormir temprano, ¿no es cierto? Hacemos como una conclusión o un cierre, ¿no es cierto?, a la oración, dependiendo de qué estemos hablando, ¿no es cierto? Total, ni me interesaba ir a aquella fiesta, ¿no es cierto? Ya estamos haciendo una conclusión, un resumen de lo que ya estuvimos hablando. Ahora, en el caso como sustantivo, significa el resultado de una suma u otras operaciones. El total de la compra fue fructífera, ¿no es cierto? Creo que con ese ejemplo se entiende bastante claro. Ahora, cuando vemos la palabra salvo y funciona como adverbio, nos indican todos vienen salvo él, ¿no es cierto? Como que estamos haciendo, conjugando la palabra salvo como decir excepto, ¿no es cierto? Ahora, cuando es como preposición, con el significado afuera de, con excepción de, ¿no es cierto? Vemos que dicen, todos irán al salón, salvo aquellos que no llegaron a la hora prevista, ¿no es cierto? Cuando está como adjetivo, con el significado de ileso, ¿no es cierto? Salvo, pero de ileso, ¿no es cierto? Dice, salió salvo del ataque, como decir, salió ileso del ataque, ¿no es cierto? Por eso dice la función o el significado de que no le pasó nada, ¿no es cierto? No el salvo de excepción. En el caso de excepto, cuando es como preposición con el significado fuera de, a excepción, menos, el ejemplo dice, todo va bien excepto esto, ¿no es cierto? Por decir, es muy bueno este restaurante, excepto por el postre.
¿no es cierto? Estamos haciendo alusión a algo, a excepción de algo de lo que estamos hablando. ¿Bien? Hasta ahí el caso de los calificativos. Ahora entramos al tema de los determinativos. Nos dice que estos adverbios, aunque no tienen palabras claves para reconocerlo, como en el caso de los calificativos, sin embargo se los puede identificar porque aparecen en oraciones de afirmación, negación, duda o relación. Por esta razón se subdividen en afirmación, negación, duda y de relación. En el caso de afirmación tenemos sí, cierto y también. Algunos terminados en mente, efectivamente, seguramente, ciertamente. El ejemplo dice, todos vendrán seguramente al examen. Ahora, en el caso de negación, nos dice que el no, el jamás, el nunca, el tampoco y todavía. Los dos últimos con un evidente valor temporal. En el caso de tampoco y todavía, ¿no es cierto? Yo tampoco llegué a brigada. ¿No es cierto? El ejemplo es bastante claro. En el caso de duda, tenemos acaso, quizá y quizás. Y a veces también tenemos probablemente o posiblemente, dependiendo del contexto de la oración. El ejemplo dice, hoy quizá haya llovido en el norte del departamento. Podemos cambiarlo, ¿no es cierto? Y podemos indicar, hoy posiblemente haya llovido en el norte del departamento, ¿no es cierto? Es como una expresión de como una duda, ¿no es cierto? No tenemos la certeza, no podemos tener una afirmación ni una negación, ¿no es cierto? Porque no lo sabemos. Por eso hace mención de las palabras de adverbios de quizá, de quizás, ¿no es cierto? O acaso, ¿no? Bien, en el caso de relación, ¿ya? Tenemos la palabra además, o sea, como que hace... más temprano, ya nos falta mucho. Bien, ok, estaba hablando un poco de el último división de los determinativos, ¿no? Hablábamos de la relación, decíamos que viene la palabra además, ¿no? La misma palabra en sí nos dice la relación, ¿no es cierto? Relación, ¿no es cierto? La oración que estamos haciendo, ¿no es cierto? Bien. Creo que no sé si hay ejemplo en el texto o en lo que están viendo, ¿no es cierto? Entonces hace como una cierta relación. En este caso, por decir, dice, no tengo hambre, además estoy cansado, ¿no es cierto? Hace una relación, en este caso, de la misma oración de la misma persona, ¿no es cierto? Estamos hablando de la misma persona, ¿ok? Eso para terminar en el caso de de las subdivisiones de los determinativos. Bien, ahora, tenemos las funciones del adverbio. Nos dice que su función fundamental es la de complemento circunstancial de un verbo y normalmente el adverbio va después del verbo. En el sintagma verbal nos dice hemos dormido demasiado. Se dan cuenta que está haciendo de complemento. Si bien podríamos decir hemos dormido, ¿no es cierto? Ahí vemos el hemos, ¿no es cierto? La conjugación del verbo dormir con el haber, ¿no es cierto? Y dentro del sintagma verbal. No se olviden que el núcleo dentro del sintagma verbal viene a ser los verbos. Y lo comúnmente es que dentro del sintagma nominal sea el sustantivo.
Algunas cosas cambian cuando el verbo funciona como sustantivo. Bien. Nos dice, sin embargo, los adverbios pueden aparecer al inicio de la oración, pero ellos siempre harán parte del sintagma verbal. Aquí vemos el ayer, que ya vimos dentro de las clasificaciones de los adverbios. Nos dice, ayer llegamos de nuestro paseo. Nos está dando una precisión de tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un adverbio calificativo, ¿bien? Pero aquí está funcionando como complemento. Ahora, desde el punto de vista sintáctico, el adverbio es una palabra que en la oración puede modificar la significación del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. El inciso A dice, modifica al verbo. Nos dice, vive lejos. Llegó bien. Los alumnos llegaron tarde a clases. Todo lo que ustedes ven son las modificaciones al verbo. Bien. Cuando modifica el adjetivo, es bastante listo este niño. Se puso terriblemente triste. Es muy bueno. Bien. Entonces estamos dando las modificaciones desde el punto de vista sintáctico en la oración. Y no se olviden que el muy es quiere decir mucho, ¿no es cierto? En el adverbio, con su modificación. Ahora, cuando modifica a otro adverbio, nos dice viajó bastante lejos. Está bastante mal. Jugaron aceptablemente bien. ¿No es cierto? No se olviden que viene con el sufijo mente. Mi padre estuvo aquí ayer. ¿No es cierto? Ya está haciendo la modificación y estamos viendo del tiempo también, ¿no es cierto? Ahora, puede colocarse delante del verbo para enfatizar su relación con él. Nos dice, pronto estaré allí, más lo sentirás si te quedas. Le estamos dando un cierto énfasis, ¿no es cierto?, en relación al verbo. El verbo estar, ¿no es cierto?, el sentir en ambas oraciones. El verbo estar lo estamos diciendo de pronto, ¿no es cierto?, una cercanía, muy pronto de estar allí. Y en el caso de sentir, nos está dando un apreciativo de más, ¿no es cierto? Le estamos dando una apreciación de mucho. ¿Ok? Ahora, los adverbios sí y no anteceden siempre al verbo. Ella sí lo sabía todo. No esperó a que se lo repitieran. Entonces, las palabras sí y no, como pueden ver, funcionan como adverbios. ¿Bien? Ahora, los adverbios de negación, como en el caso de nunca, jamás, tampoco, cuando se posponen al verbo, o sea, después, exigen que éste vaya en forma negativa. Nos dice, no estás a tiempo nunca. Le está dando en forma negativa, aquí está utilizando el no del verbo estar, ¿no es cierto? Y nos indica a tiempo nunca, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los adverbios de negación, ya, obviamente estamos hablando de negativas, ¿no es cierto? Cuando la oración nos da una negativa. ¿Bien? Ok. Ahora, vemos el uso de los adverbios. Es característica de los adverbios la función de complemento, complemento circunstancial de la oración. Por decir, el ejemplo dice, ayer trabajé en la casa de mi prima. Podríamos decir, ayer trabajé en la casa, ¿no?
o trabajé en la casa de mi prima. ¿No es cierto? Ya le estamos dando un complemento circunstancial que ya hemos utilizado en el anterior concepto, el ayer. ¿No es cierto? Ya que le estamos dando una función de complemento circunstancial en el caso de este adverbio calificativo de tiempo, ¿no es cierto? El ayer. Ahora, cuando está en una oración, pueden aparecer uno o varios de estos. En el caso que dice, iremos mañana muy temprano al cine. ¿No es cierto? Vemos que mañana, el muy y el temprano, vemos que se aparecen varios, ¿no es cierto? No hay un solo adverbio en una misma oración, ¿no es cierto? Pueden aparecer varios. El mañana, como ya vimos del ayer, igual calificativo de tiempo, ¿no es cierto? El muy, que viene del mucho, y en el caso de temprano también, ¿no es cierto? Estamos dando mañana y temprano, ¿no es cierto? En el caso de las palabras dónde, cuándo, cuánto, cómo, tienen doble función. En algunos casos vienen a ser pronombres relativos. El ejemplo dice, viven en la casa donde nací. No me gustó la forma como me lo dijo. Y en otros como adverbios. Hazlo como te digo. La calle donde nací. ¿No es cierto? En las palabras todo, poco, mucho, bastante, nada, algo, pueden aparecer en el discurso como adjetivos, pronombres y adverbios. Como adjetivo, acompañando al sustantivo, nos dice tengo poco dinero. Como pronombre, cuando sustituyen al nombre, me conformo con poco. Como adverbio, si modifica al verbo, nos dice eres poco hablador. ¿Bien? Por último, tenemos las locuciones adverbiales, que nos dice que son grupos de palabras que forman estructuras rígidas, es decir, no aceptan modificaciones al interior de ellas. Estas locuciones funcionan como un adverbio porque hacen el mismo oficio que este. Las locuciones adverbiales presentan construcciones muy variadas. Sin embargo, ellas generalmente están formadas por una preposición más un sustantivo, adjetivo o un adverbio. Se las reconoce porque al retirarlos de la oración podemos sustituirlos por un adverbio. O también porque lo hacemos las mismas preguntas que les realizamos a los verbos. Por ejemplo, si decimos se casó a ciegas, ¿ya? Preguntamos ¿cómo se casó? No se olviden que respondemos al cómo. Y aquí está haciendo, dice, a ciegas, ¿no es cierto? Entonces decimos que esta es una locución adverbial de modo porque ha respondido a la pregunta ¿cómo? ¿Bien? Ahora, según su significado, al igual que los adverbios, se clasifican en locuciones adverbiales de lugar, modo, tiempo, cantidad, negación, afirmación, duda y relación, tal cual se ve la clasificación de los adverbios. Ahora, cuando hablamos de locución adverbial de lugar, responden a la pregunta ¿dónde? Nos dice, estaba a pocos pasos de nuestra casa, ¿cierto? ¿Dónde se encontraba? A pocos pasos. En el caso de modo, responde a la pregunta ¿cómo? Como ya vimos el ejemplo, se casó a ciegas, dice. ¿Cómo se casó? A ciegas. En el caso de tiempo, responde a cuándo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tiempo es cuándo, ¿ya? Venía a visitarnos de una vez, ¿no es cierto? Nos está indicando de cuándo. Eso es ya, quiere decir, ¿no es cierto? En el caso de cantidad, el ejemplo dice, lo vendió por partes. Está indicando una cantidad, ¿no es cierto? En el caso de negación, ya sabemos que debe volver la oración a negativa. Y dice, no me quiso responder de ningún modo. No se olvide que ningún vendría a formar parte de la clasificación de los adverbios, ¿ya? Volviéndolo negativo, la oración. ¿Bien?
En el caso de la afirmación, nos dice, por supuesto que le dije toda la verdad. No está dando una afirmación, una certeza de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? En el caso de duda, como ya vimos, tenemos el tal vez, quizás, ¿no es cierto? En este caso, tal vez lleguemos, perdón, falta una palabra aquí, tal vez lleguemos a tiempo al examen de hoy, ¿no es cierto? Falta ahí una palabra, ¿no es cierto? Una letra, ¿ok? Pero está haciendo alusión de cierta duda, ¿no es cierto? No está dando una certeza de algo, no está afirmando ni negando, ¿no? Es un tal vez, un quizás, ¿no es cierto? Quizás lleguemos a tiempo al examen, ¿no es cierto? De esa forma funcionan estos adverbios o locución adverbial que llamamos para conjugar el tema de las palabras de conjugación junto con los verbos y en respuesta a ciertos tipos de preguntas para saber de qué estamos hablando y darle ya sea de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad, negación, afirmación o duda. Ahora, nos dice que son también consideradas locuciones adverbiales las palabras por consiguiente, por consecuencia, en consecuencia, por lo tanto, por tanto, ¿no es cierto? Entonces damos cierta locución, como dice adverbial, ¿ya? En este tipo de palabras que funcionan como adverbio, ¿bien? Ok. Eso sería en cuanto a locuciones adverbiales, ¿ya? Y la clasificación, perdón, de los adverbios, ya sea en calificativos o determinativos, ¿bien? Eso sería en cuanto al tema del adverbio, ¿ya? Como les mostré, es bastante corto, ¿ya? Y no es tan complicado, ¿no es cierto? Y vemos sus pequeñas variaciones, vemos el acortamiento o apócope, ¿ya? La clasificación, como dijimos, calificativos, ¿ya? Algunas excepciones que pueden tener modificaciones, en el caso de salvo excepción, los determinativos, que son afirmación, negación, duda y relación, ¿bien? La función que cumple, ¿ya? Aquí vemos la función que cumple, ¿no es cierto? Vemos que es como un complemento, ¿no es cierto? A los verbos, ¿bien? Y va dentro del sintagma verbal, ¿bien? Aceptan ciertas modificaciones en verbo, adjetivo, adverbio, ¿bien? En cómo los usamos, cómo los pronunciamos en ciertos tipos de oraciones, ¿no es cierto? Y cómo se clasifican en esta locución en lugar, modo, tiempo, cantidad, negación, afirmación y duda. Hasta ahí sería el tema o unidad número 8 del adverbio. No sé si tienen alguna duda. Sobre el tema no listen, pero sobre lo que vamos a avanzar mañana, ¿vamos a poder hacer repaso de los primeros temas que vamos a dar examen? Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Como ya ha avanzado hasta el tema unidad 8, solamente nos queda la unidad 9, 10 y 11, que también son relativamente cortas como esta del adverbio. Entonces, como el día de mañana, la idea es tratar de hacer un repaso por el viernes, ustedes tienen su examen. No sé si les han dado algún horario para el tema de su examen. ¿Les dieron horario? Creo que acaba de llegar un comunicado sobre eso. Sí, ya nos dieron. Sí, Eso son es a las dos. 2 de la tarde. A ver, acá veo uno. B3 a partir casi de las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Hasta antes de las 7 sería finalización, ¿no? Ok. Bueno, no sé si algunos el tema de trabajo creo que le estaban diciendo que les perjudicaba tal vez. No sé si pudieron ver ese tema con la administración. ¿A nadie le perjudica? A mí sí, Yo pero es trabajo por en la temas mañana. personal. Yo estoy de viaje, le dicen, bueno, no sé, a la vuelta veré cómo le hago, porque yo estoy viajando a un congreso
estoy viajando mañana y voy a estar todo este fin de semana en Cochabamba. Veré la forma de cómo darlo en, no sé si puedo en cualquier ambiente, porque uno de los requisitos es tener un ambiente cerrado donde no haya nadie y solo esté yo y la compu y no sé si iré a encontrar un lugar así con esas condiciones allá, pero voy a daré. Bueno, bueno, claro, tienen que ver la forma, ¿no? Tienen que ver la forma, que se ha tratado de ver de que cumplir al menos la mayoría, ¿no? A veces no se puede satisfacer las necesidades de todos, entonces nos queda acomodarnos, ¿no? Entonces eso van a encontrar igual, ¿no? Aquí en la universidad, entonces cada uno tiene que ver, ¿no es cierto? Y bueno, según las necesidades de cada uno, ¿no es cierto? Si queremos realmente, se puede, todo se puede, ¿ya? Entonces eso van a encontrar mucho aquí, ¿ya? Y van a ver que cada uno tiene que buscar, ¿no es cierto?, la forma de cómo A hacerlo. las 6 de la tarde, sí. El examen. ¿Perdón? Para este grupo a las 6 de la tarde le toca el examen. Sí, sí, eso justamente estaba viendo, que es casi prácticamente a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, estarían dentro del mismo horario que están pasando, que empiezan sus clases, ¿no? Así que no habría, creo, inconveniente, creo, ¿no? Bueno, eso en cuanto al tema del examen. Bueno, bueno, sí, si podemos hacer un repaso la clase mañana de los primeros 5 temas, ¿ya? De todo lo que hemos podido ver, ¿ya? Para que haga un pequeño recuerdo, ¿no? De la 1 a la 5 vamos a estar haciendo una revisión. Si tienen unas dudas, tal vez modo recordatorio para que quede más claro, ¿no es cierto? Y puedan más que todo hacer su examen, ¿bien? Bueno, eso era para comentarles. Y luego, bueno, el día viernes vamos a ver que si se continúan con las clases. Bueno, yo continúo con el avance. Como les digo, ya me queda el tema 9, 10 y 11, que son relativamente cortos. Y Licenciado, dígame. dice que ahí que mandaron que el viernes se cancelan las clases Ah, ya. nuevamente. Bueno, entonces no lo he visto. Entonces sería para el día sábado. Entonces que continuaríamos el tema 9 o unidad 9. Y el día, bueno, sábado terminar la unidad 9, el día lunes terminar la unidad 10 y el día martes terminar la unidad 11, ¿no es cierto? Tal vez sea posible terminarlas las dos últimas el día lunes porque son bastante cortas, no sé si han podido hojear el texto, ¿no? Entonces se van a fijar que tenemos, son cortas, que en un día se pueden terminar, tal cual como hoy día, ¿no es cierto? Hemos terminado el verbio y estamos todavía con aproximadamente una media hora de más de tiempo, ¿no? Entonces sería así para poder resolver algunas dudas que puedan tener, ¿no? Bueno, eso y bueno, mañana la idea es poder tratar de hacer un recordatorio, a no ser que ustedes crean conveniente y continuamos con la unidad 9. No tengo inconvenientes también, ¿no? Solo una duda, dicen, Sí, antes de dar el examen, es hasta la unidad 5 en el tema de literatura. ¿Ya está el sí. cuestionario 5? Eh, En la o va- plataforma, sí. claro, ya estaba ya. Ya está el cuestionario 5. Ah, ya, Único ya. requisito era hacer el cuestionario 4 nada más. Ya, entonces voy a revisar. Sí, revísenlo por favor, eso les decía al principio de la clase a todos, ¿no? Que ya estaba el cuestionario hasta la unidad que van a dar el examen, ¿no es cierto? Hasta la unidad 5. Eso les indicaba que ya estaba, entonces era hacer el cuestionario 4 para que se habilite el cuestionario de unidad 5 y no era más. ¿Bien? Entonces, más que todo, tómenlo los cuestionarios como una guía, más o menos, de cómo puede ser el examen. Entonces, como tienen un tiempo, posiblemente tengan un poco más extenso las preguntas o más opciones, ¿no es cierto?, de respuesta. Tal vez pueda que tengan del inciso A al D o al E, por ejemplo, ¿no? Y tal vez cambien algunas pequeñas palabras, ¿no es cierto?, para tratar de ver si es que realmente están seguros de lo que están respondiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si aquí lo que ustedes ven en pantalla no le pusieran la clasificación de las palabras según el número de sílaba y le pueden poner monosílaba, bisílaba, trisílaba y por ahí le cambian de polisílabas a, no sé, cuatrisílabas, ¿no es cierto?
o alguna otra palabra o algún otro tipo de clasificación. Entonces, ustedes tienen que estar seguros de que la clasificación va de esta forma, ¿no es cierto? Cuando hablamos del número de sílabas, ¿no? Y cositas así, ¿no? Entonces, tómenlo como una guía, pero sobre todo repasen entendiendo, ¿no es cierto?, a qué nos estamos refiriendo, ¿bien? No se olviden también que el entender quiere decir que tenemos que hacer ejemplos, ¿no es cierto? Por eso les pedía en algunas tareas hacer los ejemplos, para que se pueda entender, ¿ya? He tratado de dar, bueno, algunos ejemplos, además de los del texto, para que se entienda mejor. En algunos casos he visto que los ejemplos que menciona el texto son bien explicativos, ¿no es cierto? A no ser que ustedes me digan que tengan más dudas, ¿no? Entonces, la idea es justamente despejarle todas las dudas que ustedes tengan, ¿bien? Ok, no sé si hay algún otro tipo de pregunta para que me puedan indicar. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a sacar un poco la... Dicen, acabo de entrar a la plataforma y creo que se Bien. cerró el cuestionario 5 el 16 de noviembre. Ya, se lo voy a volver a habilitar. ¿Ya? No Por sé si favor. ya han hecho todo el cuestionario 5, se los voy a habilitar una vez más. Por favor, eso les encargo cuando hablemos en clase de la fecha, para que puedan elaborarlo. Ya, bueno, no tengan inconveniente, se los voy a habilitar para que tengan una práctica por lo menos de simulación de examen, digamos, ¿no? Entonces la idea es practiquen, vean su tema 5 y pasen a hacer el cuestionario. Entonces vean así si es que están, como se dice, aptos para dar el examen. ¿Ok? Se los voy a habilitar, por favor, a quienes no estén conectados para que le comuniquen a sus compañeros, quienes no hayan realizado o pregunten en el grupo, ¿ya? Se los voy a habilitar hasta el día viernes, ¿ya? Antes de su examen, lo voy a habilitar hasta el mediodía, ¿ya? Entonces tienen para hacerlo hoy día en la noche, mañana todo el día, ¿ya? Y hasta el día viernes hasta el mediodía, viernes en la mañana, ¿ya? Para quienes no lo hayan elaborado. Voy a revisar si el 4 también no tienen algunos, se los habilitaré en caso de quienes no hayan elaborado el 4, ¿ya? Para que también hagan su práctica, pero háganlo por favor, porque ya lo pongo con tiempo determinado y menos tiempo para elaborarlo, ¿ya? Para que ustedes ya han tenido más tiempo de estudiar, en teoría, ¿no? Ok, bueno, así quedaremos entonces y el día de mañana hacemos un repaso, a menos que quieran seguir avanzando, ustedes me dicen. Bueno, entonces sigo con el plan de el repaso, ¿ok? Bueno, eso sería todo por hoy y nos estaremos viendo el día de mañana. Que pasen buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana.